Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y bueno, vamos a analizar el panorama político. Hay mucha incertidumbre de cara al 10 de enero. Hay distintas opiniones y para ello, para profundizar en este tema, nos acompaña, ya lo tienen allí, el doctor en ciencia política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, acá en Caracas, Daniel Barnaghi. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Un placer saludarle a usted y a su audiencia. No, no, gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, para nadie es un secreto, como ya lo comentaba al inicio, que existe mucha incertidumbre. Si bien pareciera haber cosas como muy claras, sin embargo, en el ambiente pulula esa incertidumbre. La gente a veces piensa que todo va a seguir normal, que pueden pasar cosas extraordinarias. O sea, ¿qué análisis puede darnos usted? Bueno, yo creo que en este caso toca hacer una especie de maridaje verbal entre dos términos, dos definiciones. Una la está proponiendo usted y la otra la voy a proponer yo. Eh, la cultura política del venezolano en general y desde que se midió por primera vez en 1973 está profundamente caracterizada por la desconfianza interpersonal, la desconfianza en las instituciones, de tal manera de que lamentablemente nuestro capital social en ese sentido, en el sentido de la confianza, es muy bajo. En los últimos 25 años, cuando se han hecho las mediciones, se ha vuelto a un esquema que también había existido antes, pero con mucho menos intensidad, que son las curvas sinusoidales, ¿no? Eso significa que, bueno, hay periodos de más confianza y periodos de menos confianza. Por el otro lado, usted propone la palabra incertidumbre. La palabra incertidumbre es efectivamente no tener el conjunto de elementos suficientes como para poder definir que una situación, no un escenario, ya vamos a hablar de eso, sino que una situación va a estar más dada que otra. Y cuando se juntan esas dos cosas, desconfianza e incertidumbre, tenemos lo que estamos viviendo en estos días, donde la posición general de la población es, bueno, por un lado, naturalmente, habiendo ocurrido una elección a mitad de este año que está terminando, se suponía que los resultados de esa elección pues iban a ser validados por las instituciones. Lo que pasa es que ahí también entra el tema de la desconfianza. Entonces, si bien había una gran confianza en un nuevo liderazgo, había también, y ya está medido, una gran desconfianza en las instituciones públicas venezolanas y quedó demostrado de que hay una escisión entre la confianza en los liderazgos que están surgiendo o en el que surgió en aquel momento, desde el octubre del 2023 hasta el día de hoy, versus cómo las instituciones públicas, las instituciones políticas iban a apoyar el resultado de un conjunto de acciones políticas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación así? Bueno, vamos a la pirámide de Maslow, que siempre nos ayuda a explicar una serie de cosas. La pirámide de Maslow, que por supuesto no le voy a quitar su valioso tiempo explicándola completa, pero en las partes de abajo de la pirámide de Maslow está el tema de la supervivencia. Y a medida que se sube en la pirámide de Maslow, bueno, hay otras características del desarrollo personal, del desarrollo humano, y termina en la autorrealización. En Venezuela, en los años 70 y en los años 80, mucho o una parte muy importante de la población apuntaba a la autorrealización. Se sabía que la forma de movilidad social era estudiar y trabajar, etcétera, etcétera, pero en este momento y en particular al día de hoy que estamos conversando, pues lamentablemente ha habido una caída libre en esa pirámide de Maslow, donde el 93-94% de la población venezolana
está enfocada en su supervivencia. Y usted puede encontrarse unos resultados, yo diría que tristes, donde hay un grupo poblacional que dice que en realidad no le importa lo que pase, siempre y cuando pueda sobrevivir, que haya comida, que haya electricidad, que haya gas para cocinar en este momento del año. Y a medida que nosotros hacemos un recorrido en la sociedad, vemos que la cantidad de gente que realmente está poniendo todos los huevos en la cesta del cambio, lamentablemente está disminuyendo. Ojo, la sociedad civil per Pero se. cuando usted hace, disculpe que le interrumpa, cuando usted hace referencia a eso, se refiere a mediciones a encuestas, que vamos a hablar de los números, si tiene los números. O sea, ¿a cuánta gente está, mira, yo si hay electricidad, si hay esto, pregúntame si me importa a quién se quede, por ejemplo? Sí, O yo, mira, yo de verdad quiero un cambio y quiero que el país sea diferente. ¿Cuáles son los porcentajes? sí, lamentablemente ese resultado de esa encuesta ahora me fue entregado de manera confidencial, Ok. digamos, para que yo emitiera una opinión, pero esos resultados se van a hacer públicos la semana que viene. Ojalá ustedes tengan un poco de paciencia y eso va a salir al... Este, pero lo que sí está claro es que, bueno, la necesidad de supervivencia, sobre todo en esta época del año donde hubo una, no sé cómo decirlo de una manera elegante, donde tanta gente terminó presa por protestar y hay unas excarcelaciones, la gente está enfocada a que excarcelen a sus familiares, que haya comida en la mesa, la gente siente que hay una disminución muy notable en el poder adquisitivo y entonces dicen, bueno, que el tema político lo resuelvan los demás. Claro, Mm, esa es una parte importante de la población, pero no es toda la población. Y claro. vamos a la otra cara de la moneda. En la otra cara de la moneda hay personas que están realmente apostando el todo por el todo con respecto a esta famosa fecha de los primeros días de enero y que yo me he empeñado en retirarle la etiqueta de fecha fetiche. O sea, hablar en política que en un día va a ocurrir el día de, ese es el día, eso no es muy realista en términos políticos. Puede ser antes, puede ser después. Entonces, ciertamente hay una gran cantidad de miembros de nuestra sociedad que están apuntando a que efectivamente se produzca lo que la gente ansía que se produzca. Pero la gente, y ahí es donde viene el tema de los dos términos que estábamos hablando, la gente desconfía. La gente Claro. sabe que al final esto es un sistema que es básicamente militar y que no son las instituciones públicas civiles las que van a decidir básicamente nada. Aunque haya pronunciamiento, el poder real está vestido de verde oliva. Continuamos, amigas, amigos, con más de qué propone. Estamos analizando el tema político. Si bien nuestro invitado ha dicho que, bueno, que un sector de la población anda en otra cosa, no le para eso, también hay otro sector que sí tiene la vista puesta en el 10 de enero, la vista puesta en la posibilidad de un cambio. Y justamente le dejaba esa pregunta a Daniel Barnaghi, quien es doctor en ciencia política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. ¿No es peligroso que el liderazgo alimente eso de las fechas límites, de es ahora o nunca? ¿Eso no es peligroso? ¿No genera una expectativa? Puede ser una estrategia también psicológica contra el enemigo, pero cuando esa estrategia llegue a su momento y no se materialice nada, entonces se devuelve como un boomerang, ¿no? Sí, lamentablemente, como todos tenemos que cuidar y hablar no solo con pinzas, sino con bisturí, entonces Mm. usted me va a permitir en esta oportunidad no responderle de una manera directa, sino de una forma a través de una referencia histórica, de un referente histórico. En 1957 ocurrieron unas elecciones con unos resultados muy claros, pero las cosas no ocurrieron desde el punto de vista fáctico
en el año 57, ocurrieron en el año 58. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Solo lo complemento con lo siguiente. Hay dos grandes líneas de pensamiento en política, la línea idealista y la línea realista. Lamentablemente, en todos estos años que me ha tocado ejercer este oficio, me he dado cuenta de que la concepción idealista de la política solamente tiene sentido cuando las instituciones públicas y políticas son sumamente fuertes. Entonces ahí hay una coincidencia, hay un matrimonio entre la expectativa y la realidad. Lamentablemente, cuando no hay instituciones fuertes, independientes, sino que lo que hay es un sistema hegemónico que domina todas las demás instituciones, es la política realista la que mejor ajusta, predice o explica los fenómenos políticos. Y esa es mi línea de trabajo. Por eso es que yo, bueno, sí, es muy chévere pensar que, bueno, que va a haber una fecha y esa fecha va a ser una fecha totémica, mágica, como lo estoy diciendo, fetiche. Pero la política realista me aleja de eso. No quisiera haber dicho eso, pero eso es lo que realmente pienso. Ahora, los procesos políticos tienen una inercia. No son estáticos. Los procesos políticos tienen una inercia. Esa inercia, una vez que las cosas comienzan a andar, va a ser muy difícil detenerlas. Lo he escuchado un poco el discurso del liderazgo opositor, que aquí se ha generado un cambio, que el 28 de julio la gente dio una opinión que, aunque esa opinión no se respetó, es inocultable lo que pasó en ese día. Eso significa, eso es realmente lo que usted está queriendo señalar, que ahí sí se marca un antes y un después. Yo tengo que incluir otra fecha también. Realmente el inicio del proceso per se realmente fue en octubre del 2023. Con Y las le voy a explicar, primarias. sí, por qué mi razonamiento. Porque en esa oportunidad quedó demostrado de que el liderazgo autodenominado opositor negociador había fracasado en la valoración ética del venezolano. Había fracasado y triunfó el liderazgo ético, entre comillas, no negociador, de la ética radical. Si eso es bueno, si eso es malo, si eso es simpático o es antipático, lo podemos tratar en otra oportunidad, pero eso son emociones. Desde el punto de vista realista, ese resultado tan contundente como la siguiente elección, que también tuvo un resultado muy contundente, se quiera ocultar, se quiera evitar, se quiera decretar que no ocurrió, ocurrió. Entonces, obviamente, eso generó, le digo, sobre todo lo primero, porque lo primero mostró y demostró que la posición de los negociadores frente al sistema político actual no goza del favor y de la simpatía de la sociedad venezolana, sino que lo que está buscando la sociedad venezolana y lo que va a apoyar es que un discurso tenga un correlato fáctico. Pero los correlatos fácticos en política no suelen ser tan inmediatos y tan precisos como cuando se fija la fecha para una cirugía, que es tal día, a tal hora, en tal quirófano. Estas cosas no, ojalá las cosas ocurran para bien. Habría que definir qué es bien y qué es mal, pero eso es otro asunto. Okay. Pero las cosas en política no suelen ser así. Ya, fíjese, hay otro, ese sector negociador, ese sector que siempre ha invocado el diálogo y demás, reapareció días después del proceso electoral del 28 de julio
señalando que bueno, que había que sentarse a negociar y que además había que pensar ya de cara a las elecciones regionales y elecciones parlamentarias del 2025. Desde el punto de vista, eso es ser realista, porque usted hablaba de idealistas y de realistas. ¿Fueron realistas esos dirigentes que hablaron en ese momento sobre elecciones regionales y parlamentarias? Eh, Usted me tienta a ser sarcástico, pero voy a tratar. Pero usted tiene la libertad de serlo. Es muy realista desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las prebendas y de los beneficios. Aquí quedó claramente demostrado en todos estos años que el segundo mejor negocio en política es autodenominarse opositor de alto rango para negociar con el gobierno. Y de ahí ha salido una enorme cantidad de situaciones que son tan inocultables como los resultados de los cuales estábamos hablando. Entonces resulta que más tarde o más temprano siempre se ha podido ver que quienes buscan la negociación, lo que buscan son prebendas para ellos mismos. Que detrás de eso o delante de eso hay una forma comunicacional elegante, fina, adecuada, esperanzadora. Bueno, eso es otro asunto. Pero es que 25 años es mucho tiempo. Tenemos que recordar que las primeras iniciativas de negociación por parte de una oposición comenzaron tan temprano como en el año 2000. 2000. Es decir, actualmente tienen casi 25 años. ¿Cuáles han sido los logros concretos de esa corriente de pensamiento? No estoy hablando de personas, estoy hablando de corriente de pensamiento. El atornillamiento, el sobreestablecimiento, la consolidación y el desdibujar la independencia de los poderes públicos. Ese ha sido el resultado de cada proceso de negociación, que por cierto debieron haber sido muy agradables, porque la verdad que viajar por tantos países en el mundo con todos los gastos pagos y hacer actividades intelectualmente retadoras debe ser muy agradable. Pero si alguna vez en la historia, en el futuro, se va a pedir una rendición de cuenta a esos actores, yo quiero ver qué es lo que aparece en las actas, qué es lo que aparece en las minutas de las reuniones y sobre todo cuáles son los estados de cuenta de todas esas personas que se prestaron para algo que desde el principio se sabía que no era la manera para lograr un cambio en el país. ¿Usted cree que esos estados de cuenta fueron visiblemente manejados? Mire, hay una ópera rock que yo adoro, que es Evita, de Andrew Lloyd Webber. Y en una parte de la ópera rock dice que en Suiza las cuentas no tienen nombres. Continuamos, amigas, amigos. Ya estamos con la última parte de nuestro programa de hoy. ¿Qué propone? Estamos revisando el tema político de cara al próximo 10 de enero, la juramentación de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia también señala que lo va a ser juramentado. Esos dimes y diretes entre ambos. Entre ambos sectores, el sector oficial y el sector opositor. Nos acompaña el doctor Daniel Barnaghi, es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y también es doctor en ciencia política. Bueno, quizás como estamos en casa es posible que se esté metiendo por allí el perrito, pero bueno, esas son cosas que pasan, no podemos evitarlas. Fíjense, doctor, usted decía al principio que hay un sector del país que, bueno, que está en su asunto sobreviviendo y demás. Yo, como persona pública, además como comunicador social, mucha gente cree que uno tiene una bola de cristal porque le pregunta, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Qué sabes tú? Porque y ojalá tuviéramos una bola de cristal donde vemos el futuro y aunque no lo compartamos, por lo menos lo sepamos nosotros. Pero no es así.
Y el ambiente que por lo menos he podido percibir en la calle, es una percepción, no una medición, pero el ambiente de la calle es ese, la gente está esperanzada, lo que yo he notado, la gente está esperanzada, la gente está en cierto modo desconfiando de qué puede pasar o no, pero siente que va a pasar algo. Eso en el ambiente, imagino que también lo percibe el propio gobierno, que tiene tres salas situacionales, donde va midiendo minuto a minuto, como decíamos, como hacíamos en los canales, el zapping, el cambio de canal, bueno, el gobierno va midiendo minuto a minuto lo que pasa. El gobierno no ha subestimado nada, ni siquiera a Eric Prince. Para muchos no, eso es un bochinche, Eric Prince, pero el gobierno no se ha tomado nada en juego. O sea, el gobierno está preparado y esa preparación puede contener cualquier cosa. Bueno, usted tocó un punto que para mí es fundamental. Yo creo que en Venezuela se cometió el error durante muchísimos años de subestimar al otro. Y eso es una verdad en ambas direcciones, pero en particular me consta, porque ahí sí están los estudios de opinión y creo que de todas las encuestadoras, que una parte importante de la dirigencia política, tanto la tradicional como la que vino después, subestimó profundamente a Chávez y subestimó profundamente al presidente Nicolás Maduro, pero profundamente. Y yo creo que la gente aquí no entiende quiénes son los asesores que están detrás del sistema. O sea, no son solo los cubanos, son los cubanos, son los rusos, son los turcos, son los iraníes. ¿Quién sabe cuántas otras mentes verdaderamente brillantes han estado detrás de este asesoramiento y les ha funcionado? Les ha funcionado. Duela, no duela, etcétera. El haber hecho la conversión de sistema civil a sistema militar y que aquí nadie lo maneja, nadie lo dice, nadie lo trabaja, nadie lo trata, ya es un triunfo, ya es un éxito. En ese sentido, esa es la lógica que está detrás de cualquier sala situacional. Es la lógica de la estrategia militar. De entender lo que se ve y entender lo que no se ve. Y por supuesto, ya se terminó el tema de la subestimación, porque se puede subestimar a quien quiere negociar contigo. A ese tú lo puedes subestimar. Es más, lo puedes despreciar. A quien tú no puedes subestimar es a quien no está dispuesto a negociar contigo. ¿Y qué pasa cuando esto es nuevo? Esto es nuevo. Entonces, claro que, o sea, la gente seria, este tipo de situaciones se las toma en serio y hace los análisis situacionales que se tiene que tomar en serio. Entonces, por eso hablar, o sea, claro que hay que tener esperanzas en la vida, hay que tener esperanza de que cada día va a ser mejor, y el venezolano en particular viene de una cultura en la cual que somos caribeños, que somos hispanoamericanos, vivimos en el norte del continente con un clima maravilloso todo el año. Entonces nuestro estado de ánimo suele ser muy positivo. Y eso está muy bien, eso es lo que nos permite sobrevivir. Pero eso es una forma idealista de ver la vida, la cual nos permite sobrevivir. En política las cosas no son así. Y mucho menos cuando hay un grupo político que no tiene absolutamente nada de poder, salvo lo que ha ocurrido desde octubre del 2023 hasta acá. Y cuando hay otro grupo político que tiene absolutamente todo el poder y no tiene el menor deseo, estímulo y razonamiento para soltar absolutamente nada de ese poder. Bueno, esa situación es inédita. En el año 2018 la situación fue diferente. En el año 2019 la situación, como todos lo sabemos, fue diferente. Aquí estamos en una situación en la cual quienes están haciendo amenazas tienen poder, tienen dinero y tienen una posición geopolítica lo suficientemente sólida como para que quienes tienen el poder se lo tomen en serio y viceversa. Por eso
hablar de fechas fetiches o pensar en la política en términos mágicos no es un buen consejo. Hay que tener esperanza, pero hay que tener las cosas claras de que no toda esperanza es sinónimo de inmediatez. Ahora, hablando de idealismo y de realismo, el realismo nos dice lo que está ahorita en el tapete, en la mesa, que Maduro definitivamente se juramentará el 10 de enero. ¿Eso es El, realista? fíjese, aquí usted me pone en un problema y le digo por qué me lo pone. Mientras usted y yo estamos hablando, se está tomando la toma de posición del presidente Trump, que ocurre apenas a 10 días de distancia de esta fecha fetiche del 10 de enero que tenemos acá. Sin embargo, en realidad, desde el punto de vista de la política realista, lo que falta es solamente un acto. Él ya está cambiando el mundo. Se ve, o sea, todo lo que está pasando geopolíticamente, que mantenía a ciertos sistemas en el poder, se cayeron. ¿Dónde está Bashar al-Assad? ¿Dónde está Hezbollah? ¿Dónde está el Hamas? No es que desaparecieron, están ahí. ¿Dónde está esa Rusia totalmente negada a negociar? ¿Dónde está Ucrania completamente negada a negociar? No estoy hablando ahorita quién es el bueno y quién es el malo, porque Claro. eso, el hecho es que ya el mundo comenzó a cambiar. De tal forma de que si hubiera sido otro el resultado electoral en Estados Unidos, me hubiera sido muy fácil responderle, sí, claro, claro, pero una juramentación no necesariamente habla de permanencia. Las cosas pueden ocurrir un día y pueden cambiar al día siguiente. Por eso Hannah Arendt decía que la esperanza del ser humano está y radica en lo inesperado. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo, pero yo le quiero agradecer porque hablar poco, en este hablar poco se dijo mucho y le agradezco de verdad que haya permitido a nuestra audiencia escuchar y no oír, sino escuchar. Así que de verdad, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Para mí ha sido un honor y un placer. Me despido de usted y de su audiencia. Muchísimas gracias al doctor Daniel Barnaghi, doctor en ciencia política, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Nos acompañó en este día. Allí está las preguntas, ahí están las preguntas, las respuestas, y ustedes que son unos televidentes maravillosos tienen la palabra final. De todas maneras, nosotros vamos a seguir aquí en ¿Qué propone? Por supuesto, llevándoles a ustedes otras entrevistas para que sigan sacando sus propias conclusiones. Gracias por habernos acompañado.